Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren de la mejor manera. Estamos nuevamente con todos ustedes con un nuevo relato, una historia de terror. Les seguimos invitando a todos para que nos ayuden suscribiéndose a este canal y compartiendo la historia con sus amigos o familiares. Y desde donde nos estén escuchando, pues les mandamos un enorme saludo y agradecer a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios, sus buenos consejos. La verdad, muchísimas gracias. Leemos absolutamente todos los que nos hacen llegar, pero a veces no alcanzamos a contestar todos. Y a las personas que nos preguntan cómo pueden hacernos llegar su relato, recuerden que les dejamos el correo aquí abajo en la descripción del video. Ahí nos pueden hacer llegar su relato. Y bueno, vamos a dar paso con el siguiente relato que tenemos para ustedes. Esperamos que sea del agrado de todos. Nunca pensé que una simple broma de adolescentes terminaría en una tragedia para una familia. Todo ocurrió durante la etapa de la secundaria. Para todos, alguna vez hemos llegado a hacer alguna travesura en la escuela, en la secundaria o en la prepa. La verdad, me da un poco de pena confesar, porque por nuestra ignorancia llegamos a lastimar a una familia. Y es que si pudiera regresar el tiempo y poder evitar esto, con gusto lo haría, pero al igual escribo esto para que sirva de antecedente o de ejemplo en todo caso, ya que cuando nos encontramos en la etapa, sobre todo de la secundaria, es cuando más nos comportamos de manera rebelde. No sé si alguien de los que nos está escuchando, qué es lo más grave que hayan hecho durante esta etapa. Sea lo que sea, no creo que se llegue a comparar con lo que un grupo de amigos y yo llegamos a hacer. Siempre fuimos el típico grupo de amigos que buscaba sobresalir de entre los demás. Siempre fuimos los que saltábamos clases o nos poníamos retos y siempre cumplíamos para demostrarles a los demás de nuestra valentía y que éramos los más audaces. Así fuéramos con las calificaciones, claro. Si no nos castigaban 1 o 2 veces por semana, no era nada. Éramos muy rebeldes. Pero la gota que derramó el vaso fue un día que nos encontrábamos platicando durante el recreo. No recuerdo cuál era el tema de conversación. El punto es que en un momento de la plática alguien propuso jugar a la ouija. A todos se les hizo algo muy interesante. Debo admitir que a mí en lo personal me llegó a asustar un poco, pero no podía demostrar nada ante mis amigos. Javier era el más aventado, como decimos acá en México, que es el que iba al frente de todo lo que hacíamos. Era el que nunca pensaba en las consecuencias. Así que a los 2 o 3 días, Javier llegó a la escuela muy emocionado. Nos reunimos a la hora del recreo y de su mochila sacó una tabla ouija. No podíamos creer que tan poco tiempo hubiera podido conseguir esta tabla. Todos al parecer se emocionaron, pero yo noté algo raro en esa tabla. Al parecer se miraba un poco vieja y ya desgastada, como para que Javier la hubiera comprado. Así que le preguntamos que de dónde había conseguido esa tabla. Él solo nos dijo que tenía un amigo que le podía conseguir ese tipo de cosas. No quise hacer más preguntas, así que nos pusimos a planear cómo y dónde podríamos jugar. Luis, otro amigo del grupo, propuso que sería buena idea jugar en el cementerio, y más aún si fuera de noche. Así que, queriendo o no, todos aceptamos. Nos quedamos de ver a las 10 de la noche cerca del panteón. Y en efecto, cuando yo llegué ya todos se encontraban reunidos. Procedimos a internarnos al cementerio y al encontrar una tumba que tenía una lápida enorme de esas que parecieran como si fuera una mesa, nos pusimos a acomodar todo y a empezar a jugar. Para ser honesto, yo esperaba que algo raro sucediera, pero no sé qué pasó, o tal vez no hicimos algo bien, porque realmente nunca sucedió nada raro. Estuvimos como hasta las 2 de la mañana, pero al ver que no iba a pasar nada, decidimos marcharnos.
Nos sentíamos un poco decepcionados, pero para ser honestos, yo estaba agradecido porque no hubiera pasado nada malo. Para el lunes siguiente que regresamos a la escuela, imaginé que todo quedaría allí y dejaríamos ese tema. Pero al llegar Javier a la escuela, no esperó incluso al recreo. Y cuando teníamos una clase que no había llegado el maestro y por lógica la teníamos libre, llegó con una gran emoción y nos dice que ya sabía el por qué no había funcionado lo de la Ouija esa noche, que su amigo le había comentado que para que eso funcionara necesitábamos invocar a una clase de demonio y que deberíamos ofrecer algo a cambio para poder pedirle lo que nosotros quisiéramos. Para esa noche acudimos nuevamente al cementerio. En esta ocasión empezamos a jugar y para nuestra sorpresa obtuvimos respuesta, pues al poco tiempo de haber iniciado, el pequeño cursor se comenzó a mover. Para mí y otro amigo llamado Jorge nos sorprendimos bastante, que nos hicimos un poco hacia atrás. A decir verdad, ya nos encontrábamos un poco asustados. Pero Javier y Luis, que eran los más intrépidos para todo, comenzaron a hacer preguntas. Pues al parecer nosotros veíamos todo normal hasta ese punto. Pero cuando comenzaron a preguntarle si podía hacer alguna que otra travesura o algo que Javier y Luis al parecer le querían pedir. En este grupo éramos 5 amigos: Jorge, Luis, Manuel, Javier y yo. De los 5, solo Jorge y yo ya no queríamos seguir con esto, pues ya no nos hacía gracia todo lo que Javier y Luis le pedían a este ser. Al estar un rato preguntando, Luis, para quedar completamente convencido de que realmente estuviéramos hablando con un ser demoníaco, le pide que nos dé una muestra de que realmente estuviéramos platicando con algún ser. Al terminar de decir esto, una enorme cruz de esas que son hechas de cantera se cayó inexplicablemente, haciéndonos poner aún más espantados de lo que ya estábamos. Pero Luis y Javier se miraban cada vez más asombrados e inquietos, tal vez hasta un poco obsesionados con todo esto. Pero el acabose de este juego fue cuando Javier le pide a este supuesto ser que si podía ayudarnos a que nos fuera un poco mejor en lo económico y en cuanto a los resultados de la escuela. Para esto, el ser que supuestamente hablábamos, que qué ofrecemos a cambio. La verdad, esta propuesta que hizo Javier me inquietó bastante, al punto de integrarme más al ritual que tenían en ese momento, supuestamente para que también me fuera bien en lo económico y en los estudios. Claro, ya me comenzó a interesar un poco más. La avaricia es muy fuerte en personas ambiciosas. Los únicos que no se interesaron en esto fue Jorge y Manuel, que solo se encontraban pasmados con todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Javier preguntaba qué podíamos ofrecer a cambio. Todos nos quedamos callados y mirándonos entre sí. En un momento Manuel dice que es mejor que dejemos todo y nos vayamos de allí. Luis le dice que espere un momento, que ya casi terminaban de jugar y que solo tenían que cerrar el portal que habían abierto. Vamos, ¿qué vamos a ofrecer?, dice Luis al ver que nadie contestaba. Ante la insistencia de Jorge y de mí de ya irnos, Javier, en un acto de estupidez, dice: te ofrezco a la maestra Caro, con un tono burlón y a manera de broma. Todos nos sacamos de onda, mirándonos con una extrañez. Cabe mencionar que la maestra Caro era la típica maestra que siempre revisaba que cumpliéramos con todos los trabajos y tareas, que a diferencia de otros maestros que con una que otra mentirilla evadíamos el hacer los trabajos y tareas, siempre fue una maestra muy estricta para todo. Tal vez por esa razón le teníamos un poco de resentimiento, por no dejarse engañar por nuestras mentiras y pretextos. En el fondo sabíamos que todo lo que hacía la maestra era para nuestro bien, pero para Javier era una maestra odiosa y anticuada. Por tal motivo se le hizo fácil decir que la maestra sería perfecta para hacer nuestro supuesto trato con este ser.
Todos sentimos como una descarga eléctrica recorrió todo nuestro cuerpo al escuchar esto. Manuel le dice: ya estuvo, ya vámonos. En ese momento, sin ninguna explicación, comenzó a hacer un fuerte viento que hizo por apagar las velas que teníamos encendidas. El polvo que había a nuestro alrededor no nos permitía ver nada, ya que se metía en los ojos. Todos corrimos hacia la entrada, pero entre todo el escándalo y el polvadero de tierra que había, no vimos para dónde corrió cada quien. Solo pude observar cómo Javier tomó la tabla de la lápida donde se encontraba. Al correr, pude ver cómo Javier se encontraba recogiendo las cosas agachado, y al mirar hacia arriba vio, al igual que yo, a una persona que al parecer medía más de 2 metros de altura. No pude mirar qué o quién era en realidad. El miedo y la confusión nos hizo correr a cada quien hacia una dirección diferente. Jorge y yo corrimos supuestamente hacia la salida, pero no podíamos ver dónde se encontraba. Tampoco supimos hacia dónde corrieron los demás. Mi idea era solamente correr hasta encontrar la pared del cementerio y brincarla. Y así fue. Más adelante me encontré a Jorge, que ya se encontraba intentando brincar la enorme barda del cementerio. Entre los dos pudimos brincar la barda. Salimos por un lado del cementerio y buscamos la entrada. Tal vez allí encontraríamos a los demás. Y efectivamente, ya se encontraban en la puerta de la entrada Manuel y Luis, que solamente observaban hacia adentro del cementerio, pues al parecer Javier no había salido aún y esperaban a que saliera. Pero al ver que no salía, decidimos adentrarnos nuevamente hacia el oscuro cementerio, esta vez avanzando todos juntos. Al llegar al punto donde supuestamente habíamos hecho el ritual, encontramos solamente las cosas tiradas y sin rastros de Javier. Al voltear hacia la parte donde se encontraba una especie de caseta, de esas que muchos les hacen a sus difuntos, que parecen enormes habitaciones, pudimos escuchar un pequeño murmullo, pues se trataba de Javier, que entre tanto viento y polvo que no dejaba ver nada, decidió meterse a ese pequeño mausoleo. Se encontraba en posición fetal. Lo levantamos y vimos que no dejaba de sostener la tabla. Solo decía que ya había pasado todo. Le dijimos que por qué no había corrido junto con nosotros. Solo nos dice que ya nos vayamos y que salgamos de ahí. Cuando ya nos dirigíamos hacia la salida, escuchamos una voz muy tenebrosa que decía: todo está hecho. No supimos de dónde provenía esa voz. Solo apresuramos el paso y salimos del cementerio. Javier parecía como si tuviera fiebre o algo parecido. Su mirada era perdida y no paraba de temblar. Imaginamos que era por el frío y por lo que habíamos presenciado hace rato. Cada uno se fue para su casa. Al día siguiente en la escuela nos encontramos todos nuevamente, a excepción de Javier, que al parecer no había asistido a la escuela por aparente enfermedad. Pensamos que era normal y que al día siguiente lo volveríamos a ver. Todos los demás contábamos lo que nos había ocurrido la noche anterior, pero Manuel se encontraba muy callado y solo escuchaba lo que los demás decían. Al preguntarle a Manuel por qué no decía nada, nos dice algo que nos pondría a pensar lo que había pasado esa noche. ¿No vieron lo que estaba con nosotros anoche? Cuando estábamos jugando con esa cosa, pude mirar cómo algo o alguien caminaba alrededor de nosotros. Cuando Javier dijo que le ofrecía a la maestra Caro, este ser o demonio se comenzó a reír. Lo sé porque miré cuando se encontraba parado a unos metros de donde nosotros estábamos. No pude decir nada en ese momento, ya que no podía ni moverme. No fue hasta cuando comenzó a hacer ese horrible viento, al momento de correr y mirar hacia atrás para ver si todos venían tras de mí, solo pude mirar cómo esta cosa se encontraba enfrente de Javier, como si ya lo tuviera atrapado. En ese momento recordé que yo también había visto lo mismo. Él dice que solo pudo arrojarse a un pequeño pozo que se encontraba a unos metros de ahí.
Dice que vio cómo este ser levantó a Javier con una extrema facilidad y al parecer se miraba como si hablara con Javier. No fue hasta que escuchamos un fuerte ruido de algo como si una enorme piedra se estrellara contra el piso. Fue en ese momento que salí corriendo de ese lugar hacia la puerta. Pero al llegar casi a la entrada, miré nuevamente hacia atrás y miré a este ser cómo se encontraba parado y tenía una enorme sonrisa como si algo lo mantuviera feliz. Ya no pude mirar a Javier hasta que volvimos a entrar nuevamente al cementerio. No podíamos esperar a que regresara a la escuela para preguntarle qué era lo que había pasado, pero nuestra curiosidad no pudo esperar más, así que al salir de la escuela fuimos directamente a la casa de Javier a preguntar por qué no había ido a la escuela y sobre todo ver qué había sucedido la noche anterior. Al llegar a la casa de Javier nos sorprendió mucho que al parecer se encontrara bien de salud y no se miraba que le pasara nada malo, al menos de salud. Pero al platicar lo notamos un poco extraño. Tenía una mirada algo perdida y contestaba con una enorme calma y tranquilidad a como estaba acostumbrado. Parecía como si algo le hubiera consumido esa actitud que lo caracterizaba, ese brillo que tenía cada vez que nos juntábamos. Era mucha la diferencia que se notaba en él. Siempre fue muy activo en todo y esta vez se miraba como si en realidad se encontrara muy enfermo, pero estábamos seguros de que no era así. Al preguntarle qué es lo que había ocurrido la noche anterior, solo comenzó a temblar y nos dice que dejáramos eso antes de que algo malo sucediera. Nos rogaba que por favor ya no habláramos más del tema y que no le preguntáramos más. Tal vez pensamos que había quedado un poco en shock por lo que había ocurrido, así que decidimos dejarlo por la paz. Todos decidimos dejarlo en el olvido, pero había algo que no dejaba que lo olvidáramos, pues desde ese día Javier no volvió a ser el mismo. Su manera de ser había cambiado por completo. Ya no nos pedía hacer ninguna travesura o algo por el estilo. Imaginamos que sus padres se habían enterado de lo que habíamos hecho y lo hubieran castigado. A decir verdad, ya nadie de nosotros nos daban ganas de hacer alguna travesura. Ya no teníamos el mismo ánimo. Pensábamos que el susto de esa noche había hecho que cambiáramos nuestro comportamiento, pero lo que pasaría después sería la peor pesadilla que nos tocaría vivir, pues todo lo malo comenzó a ocurrir a partir de ese momento. Pues al día siguiente, cuando nos encontrábamos ya en clases, al cambiar de clase y justamente tocarnos la clase de la maestra Caro, nos indican que no había asistido a trabajar por cuestiones personales. A todos los compañeros les dio gusto el no tener que tomar esa clase ese día, pero para nosotros fue más una sensación de nerviosismo. Sabíamos que algo no andaba bien, y en efecto, después nos dimos cuenta de que el esposo de la maestra Caro había tenido un terrible accidente y se encontraba grave en el hospital. La maestra no acudió a la escuela durante toda la semana. A la semana siguiente fue que volvimos a ver a la maestra, pero esta vez la notamos algo rara. La mirábamos con el mismo semblante que Javier. Cuando nos encontrábamos en el recreo, vimos que varios maestros se acercaban a la maestra Caro como si de su cumpleaños se tratara. Se acercaban a ella para darle un pequeño abrazo. Cuando Manuel dice que si acaso es el cumpleaños de la maestra, para poder ir a darle al menos un abrazo por su día, una compañera que escuchaba nuestra plática comenta: «Ay muchachos, ¿cómo creen? ¿Que no se dieron cuenta que el esposo de la maestra Caro falleció la semana pasada? Por eso no vino toda la semana». Al escuchar esto nos quedamos petrificados de la noticia. No pensábamos que fuera producto de lo que habíamos hecho esa noche y no queríamos más seguir pensando en eso. Pero al paso de los días, nuevamente la maestra Caro se volvería a ausentar por unos días. Al preguntar cuál era el motivo, nos dijeron que al parecer su bebé de 1 año de nacido se encontraba muy grave y se encontraba internado en el hospital infantil. Ya no podíamos seguir ignorando lo que pasaba con la maestra.
Así que decidimos preguntarle a Javier qué era lo que había hecho la noche del supuesto ritual. Él, con una enorme calma, nos dice que nos olvidemos de eso, que lo mejor sería ya no preguntar más del tema. Un día que regresaba de la escuela y al llegar a la casa, mi madre ya nos esperaba para comer. Durante la comida, mi madre dice: pobre de la maestra Caro, lo que le está pasando es verdaderamente una tragedia. Todo lo que pasó con su esposo, con su casa y ahora con su bebé. Nosotros no sabíamos lo de la casa. Al preguntarle sobre eso, mi madre nos dice que hace una semana, al parecer, la estufa de la maestra se había prendido sin alguna explicación durante la noche, provocando un pequeño incendio que gracias a Dios no pasó a mayores. Al escuchar esto, no podía creer lo que mi madre decía, pues mi madre había hecho una gran amistad con la maestra Caro, ya que también había sido maestra de mi hermana Laura, la mayor, y por tal motivo la conocía muy bien. Al día siguiente en la escuela, al contarle a mis amigos lo del incendio de la casa de la maestra, Luis comenta que todo lo que le pasaba a la maestra era producto de lo que habíamos hecho esa noche. La verdad, todos nos sentíamos un poco culpables por todo lo que le pasaba a la maestra. Un día que nos encontrábamos durante la comida, mi madre dice que había ido a visitar a la maestra. Un día que se la encontró mientras hacía su mandado, se puso a platicar con ella de todo lo que le estaba pasando. Y al contarle a mi madre todo lo que le había ocurrido, mi madre, sin dudarlo, se ofrece a ayudarla. Al decirnos esto a nosotros, a mí se me erizó la piel. Mi madre dice que iba a llevar a la maestra con una señora que al parecer hacía un trabajo de limpias y que para que terminara con ese daño que estaba recibiendo la maestra. Los días siguientes pasaron con normalidad, hasta que una noche mientras yo hacía mi tarea, escuché a mi madre platicar con mi padre y mi hermana. No es posible que exista gente con ese corazón para hacerle eso a la pobre maestra. Yo, muy preocupado y con una enorme curiosidad, le pregunté a mi madre de qué hablaba, pues al parecer mi madre había llevado ese día a la maestra con la mujer para que la ayudara con su problema. Dice que al llegar y al comenzar a realizarse una especie de limpia, la señora le dice a la maestra que lo que ella tenía era un fuerte trabajo de brujería y que no era un trabajo simple, que era algo que estaba fuera de su alcance para poder ayudarlos. Así que los había recomendado con un señor que trabajaba la santería, ya que la maestra lo que tenía era un trabajo de santería o algo parecido. Esa noche la verdad no pude dormir al escuchar lo que decía mi madre. Yo no podía aguantar más y quería decirle a mi madre todo, pero no, algo me lo impedía. No podía decirle a mi madre que mis amigos y yo éramos los culpables de lo que le estaba ocurriendo a la maestra. A los días, mi madre llega a la casa diciéndonos que ya había llevado a la maestra con este señor que la iba a ayudar. Cuando llegaron al domicilio de este señor, era una casa muy bonita. Se encontraba completamente limpia y con flores por todos lados. Ella dice que al recibirlos, una muchacha de piel morena y con una cálida voz les dice que pasen, mi padre los está esperando. Nunca habíamos comentado a qué íbamos, pero decidimos pasar. Cuando nos encontrábamos dentro, vimos fotografías de muchos santos, que la verdad desconozco si eran santos buenos o de alguna otra religión, pero al estar allá adentro ambas sentimos una gran paz y tranquilidad. Tal vez era producto de los inciensos que se encontraban encendidos por toda la casa. La maestra había llegado a la casa con una gran pesadez y con mucho cansancio, pero al estar dentro fue como si toda esa pesadez y cansancio desaparecieran. La joven que nos recibió nos pide que tomemos asiento en un pequeño sofá que estaba en la sala. En un momento viene mi padre. Al estar sentadas, miré cómo la maestra comenzó a llorar. ¿Qué le pasa?, preguntó mi madre. Ella decía
que no podía creer la paz que sentía al estar sentada en ese lugar. Mi madre dice que ella también sintió cómo por un momento se olvidó de todo y solo se sentó en el sofá a descansar, cuando a los minutos sale un señor muy pequeño de estatura y que caminaba con unos pasos muy lentos, tal vez sería por su edad. Al vernos sentadas ahí nos dice con una gran sonrisa: qué bueno que ya llegaron, y nos pide que pasemos a una gran habitación donde hacía su trabajo. Al estar dentro con el anciano, pudimos notar que este señor no podía ver, pues nunca vimos sus ojos abiertos. Este señor le dice a la maestra: hija, ¿qué has hecho como para que alguien te haya hecho este mal? Al momento de realizar el supuesto trabajo para curar a la maestra, el señor le cuenta completamente toda su vida y de cómo había perdido a su esposo, que era culpa del trabajo que le habían hecho, y que si tan solo se tardara un día más, su pequeño bebé tendría el mismo final que su esposo. No te preocupes, hija, que todo el mal que te han hecho se terminará ahora mismo, y quien te haya hecho esto pagará sus actos. Solo pude mirar lo que este señor hacía, pues me pidió que por nada del mundo, y viera lo que viera, no gritara o llegara a mostrar algo de temor, ya que lo que tenía la maestra era un espíritu y que había de sacarlo del cuerpo de la maestra. Al hacer un pequeño círculo de algunas especies de hojas y ramas de varias especies, y al rociarlas con una especie de aceite, estas plantas comenzaron a moverse como si se estuvieran quemando. El señor llama a su hija para que le ayude a cerrar la única ventana que se encontraba abierta, y la cubre con una tela negra, impidiendo la entrada de luz. Allí me di cuenta que la habitación no tenía luz o alguna lámpara, solo unas velas acomodadas en distintos puntos de la misma habitación. Al comenzar a hacer una especie de rezo u oración, la maestra repentinamente cae sentada sobre una silla que estaba dentro del círculo de plantas. En ese momento vimos cómo la maestra comenzó a convulsionar. Al querer acercarme, la hija de este señor me detiene, diciendo que guarde silencio, pues al darme cuenta, una especie de negrura comenzó a salir de la espalda de la maestra. Esta negrura parecía como una especie de humo negro, pero con una gran espesura muy grande, y parecía buscar alguna salida, como si de humo normal se tratara. El señor saca una especie de pandero, comienza a mover los brazos como querer atrapar esta negrura. Al ver esta especie de pandero, pude ver que era un pedazo de piel, como los parches de los tambores. Este era completamente blanco, pero después de agitarlo sobre toda la habitación, y al ya no ver esta negrura, pude observar cómo el señor le da este extraño objeto a su hija, pero ya no era blanco como lo había visto antes, sino que ya se encontraba completamente negro. La joven sale de la habitación con el objeto. Nos quedamos los tres en la habitación. Vi cómo la maestra se comenzó a mover. Le pregunté al señor si ya podía acercarme, y me dice que tenía que esperar un poco más. Después de eso, el señor sacó un extraño muñeco que no pude notar qué forma tenía, solo pude ver que se lo puso sobre la frente y seguía rezando un extraño rezo. En eso regresa la joven a darle un extraño polvo blanco, parecían cenizas de algo quemado. Se la puso sobre la frente y al hacerlo, nuevamente la maestra comenzó a convulsionarse. Me dice el señor que esta vez podía acercarme. Cuando salimos de la pequeña sala, nos dimos cuenta que ya era de noche. No podíamos creer cuánto tiempo habíamos pasado dentro de la habitación, pues cuando habíamos llegado era casi mediodía, pero cuando salimos del cuarto ya eran las 8 de la noche. Solo sentí que tan solo había pasado por mucho una hora. Al salir, este señor nos dice que todo había terminado y que los que habían hecho esto iban a pagar por el daño que le habían hecho a la maestra.
Yo, al escuchar nuevamente esto, no pude aguantar más y solo me solté a llorar y a confesarle todo a mi madre. Por miedo a que me pasara algo a mí, yo imaginé que mi madre me iba a regañar o a castigar como nunca. Pero al día siguiente mi madre me llevó nuevamente con este señor y le cuenta todo lo que había pasado. El señor solamente dice que si yo no había estado de acuerdo con lo que Javier había hecho, la culpa o resultado de todo terminaría por alcanzarme y que tenía que hacer otro trabajo para protegerme a mí. Fue algo similar como lo que había hecho con la maestra, solo que esta vez solo tardamos media hora. Para que este trabajo de protección diera resultado y funcionara, el señor me dice que tenía que acudir con la maestra y pedirle perdón de todo lo que había ocurrido. Yo la verdad no tenía cara para ver a la maestra, pero al pensar en todo lo que me podía pasar, no dudé en ir a la casa de la maestra a platicar con ella. Pero fue algo que no esperaba, pues la maestra con una gran calma me dice que todo estaba bien, que me perdonaba, que a pesar de todo no me deseaba nada mal a mí ni a nadie. En ese momento sentí como una enorme piedra se me quitaba de encima. Pero no todo terminaría allí, pues a los días nos enteramos de una horrible noticia. Nuestro amigo Javier, al parecer, había tomado la vía fácil al terminar con su vida. Al platicar con los demás amigos, algunos decían que Javier tenía graves problemas de trastorno. Decían que todas las noches algo o alguien lo visitaba y que en su desesperación terminó por quitarse la vida. La verdad, no sé si fue por lo que ellos decían o por el trabajo que el santero había hecho. La verdad puedo decir que me quité de encima un gran peso de culpa para cargar nuevamente con otro. Al final todos aceptamos que todo lo que pasó fue por la ignorancia de nosotros. No solo yo pasé por un mal momento después de esto, mis demás compañeros también habían tenido una especie de alucinación o pesadilla mientras dormían. Cada uno acudió con distintas personas a recibir ayuda. Lamentable Javier no obtuvo la ayuda que nosotros recibimos. Tal vez la falta de atención de sus padres fue el resultado de su comportamiento, ya que jamás recibía algún castigo por sus travesuras en la escuela. Como decía Manuel, pagamos todas las consecuencias de nuestros actos. Más aún Javier, tal vez a la fecha aún seguimos pagando todo al cargar con un poco de culpa sobre la muerte de Javier. Y lo peor de todo, decir que jamás nos fue mejor en la escuela y en lo económico. Al día de hoy aún conservamos comunicación con mis demás compañeros. De vez en cuando nos reunimos con nuestras familias y siempre nos damos consejos de cómo cuidar a nuestros hijos. Para muchos jóvenes que veo hoy en día me sorprende de cómo, a diferencia de mis demás compañeros de secundaria, estos tienen una mente más abierta a cosas que para nosotros a su edad era una barbaridad hacer. Debemos tener más cuidado de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad no es solamente mandarlos a la escuela y ya, también debemos de cuidarlos en nuestra casa y cuando salen. Quiero que esto quede como recordatorio de que no veamos las cosas tan fácil y a la ligera. Cuidemos a nuestros hijos y platiquemos de vez en cuando con ellos. No vayamos a destruir una familia como lo hicimos nosotros.